Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En esta edición hablaremos sobre los grupos de riesgo y las enfermedades que han tenido incidencia en los pacientes confirmados de COVID-19. Antes, hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Médicos y científicos del Hospital Policlínico San Úrsula en Italia trabajan contrarreloj para probar y certificar nuevas mascarillas quirúrgicas producidas por más de 100 empresas italianas de Reino Unido, de Alemania y Corea del Sur. Las mascarillas serán distribuidas al personal de salud que combate el coronavirus. Abbiamo ordini di test da oltre 120 aziende, una sessantina sono quelle che abbiamo già testato, di queste abbiamo tra virgolette licenziato, cioè trovato conformi ai requisiti degli standard, 3 tipi di tessuto e 4 diversi tipi di mascherine. El equipo del quirófano del hospital de la Universidad de Bolonia ha trabajado arduamente junto a los especialistas médicos, ingenieros, farmacéuticos, microbiólogos y químicos. È importante dare l'informazione che la mascherina deve essere buona, perché una mascherina che non funziona può dare la falsa sensazione di essere protetti, ma non è vero. La escasez de mascarilla para los trabajadores sanitarios ha sido uno de los mayores problemas que Italia ha tenido que encarar desde que empezó la pandemia. Lamentablemente, en este país han muerto más de 100 médicos a causa del virus. Para los pacientes que han sufrido COVID-19, la recuperación no ha sido un proceso sencillo ni corto. La incertidumbre y el miedo por sentirse cerca de la muerte es parte de la enfermedad. Luego de recuperados, comienzan la rehabilitación para combatir los efectos de los servicios de reanimación en casos graves y la asistencia médica por intubación. Ce sont la perte musculaire, ce qu'on appelle l'amyotrophie. Et la deuxième grande conséquence qu'il peut y avoir, c'est une atteinte au niveau des nerfs des membres qui peuvent moins bien fonctionner et qui vont récupérer. C'est un message important, mais ça va prendre du temps. Un récord de más de 7.000 personas fueron admitidas en cuidados intensivos desde inicios de la crisis en Francia. Mientras reciben asistencia respiratoria, los pacientes en estado más grave son colocados boca abajo durante varias horas para facilitar la oxigenación, por lo que pueden sufrir afecciones renales, cardíacas, neurológicas y hepáticas. Quelque chose qu'on n'a jamais connu. Une sorte de fatigue qui vous prend, c'est, je sais pas. Et ça vous emporte tout. C'est un peu comme un tsunami. Hein. Ça vous emporte physiquement, ça vous emporte le moral, ça vous emporte beaucoup de proyections, quoi. Los pacientes deben enfrentar solos el proceso de recuperación, ya que por el riesgo de contagio, los familiares no pueden visitarlos y las enfermeras no pueden permanecer mucho tiempo con ellos. Necesitan además asistencia psicológica y acompañamiento para enfrentar el trauma de haber tenido coronavirus. En Tailandia, un hospital ha ideado diminutos protectores faciales plásticos para bebés recién nacidos. Esto como medida para prevenir posibles contagios del nuevo coronavirus. Al ser Tailandia uno de los países asiáticos con menos muertes, los especialistas han optado por colocarle estas mascarillas a los recién nacidos, como fue el caso de un pequeño bebé que llegó al mundo en medio del confinamiento. Los hospitales apuestan por este diseño para que los recién nacidos no tengan contacto con el virus y puedan salir del hospital a sus hogares. En Guayaquil, las muertes por coronavirus han tenido mayor impacto que en toda Sudamérica. Tras las muertes provocadas por este virus, los cadáveres se han colocado en ataúdes de cartón. Familiares discuten con las autoridades porque afirman que estos ataúdes no aguantan el peso de sus familiares muertos. Eso no va a aguantar, eso no aguanta ni siquiera el peso del muerto te va a aguantar. Ni siquiera el cuerpo te va a aguantar el peso, nada. Si la caja que está ahí, que vino botando líquido, la pusieron ahorita y la caja de cartón se abrió, de un lado está abierta. Es cartón con vinchas, con grapas. Los servicios funerarios no quieren encargarse de los muertos por temor a contagiarse. La falta de ataúdes se agudizó por la crisis de los cadáveres que se habían acumulado en calles, casas, morgues y funerarias. En Ecuador se registran cientos de casos y el número de muertes se eleva a diario. Se daña, eso no vale. Eso no vale. Hay gente que ha traído a los muertos hasta infundados, embalados nomás, porque no hay funerarias. La alcaldía de Guayaquil en Ecuador
comenzó a repartir ataúdes de cartón luego que el municipio recibiera una donación de 1.000 féretros de cartón prensado, que les entregó la Asociación de Cartoneros de la localidad. Es hora de nuestra segunda pausa. Al regreso hablaremos sobre las enfermedades que constituyen un riesgo ante la epidemia por coronavirus. Volvemos con Guía tu Cuerpo. A continuación hablaremos de las enfermedades que pueden aumentar los riesgos en pacientes de COVID-19. Desde el inicio de la crisis sanitaria, epidemiólogos, investigadores y profesionales en las salas de emergencia y cuidados intensivos se han esforzado por entender el comportamiento del virus para comprender su impacto en las personas. Las investigaciones arrojan que la enfermedad no afecta de la misma manera a todos los pacientes y permite conocer cuáles son los grupos de personas que más están en riesgo y cuáles son las enfermedades que están vinculadas a estos riesgos. ¿Quién hace más complicaciones? ¿Quién tiene las formas más graves de enfermedad? Cualquier persona puede tenerlas, pero la mayoría de los casos descritos en China que se complican o que tienen estas formas graves corresponden a personas de más de 60 años de edad y especialmente a personas de más de 80 años de edad, por lo tanto a partir de los 60 más riesgo. Yo tengo 63 años, por lo tanto también más riesgo. Personas que sufren enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón, insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva, lo que llamamos la bronquitis crónica, el enfisema, etc. Y después, algo menos, personas que ya tienen otras enfermedades que también, desafortunadamente, les colocan en una situación de un poco más riesgo para la gripe o para otras infecciones. Estamos hablando de personas con diabetes, insuficiencia renal, trasplantados, inmunodeprimidos, etc. Este es el grupo que tiene más riesgo de desarrollar una complicación. Pero recordar, las complicaciones se presentan, o las formas graves de enfermedad, en un 15% de los casos. Hasta este momento de las investigaciones, se conoce que la enfermedad COVID-19, si bien puede presentar un cuadro amplio de síntomas, los únicos órganos del cuerpo humano que ataca de manera directa son los pulmones. Lo que estamos viendo es que hay gente que desarrolla neumonías bilaterales muy extensas, lo cual genera una alteración entre la ventilación y la perfusión a nivel del pulmón, generando todo ello una insuficiencia respiratoria grave. Bueno, lo que hace es que desarrolla una inflamación muy importante a nivel del parénquima pulmonar, lo cual genera una dificultad en el intercambio entre la pared donde está el oxígeno y la sangre que pasa del pulmón para poder ser oxigenada. Con lo cual esto genera, además del daño pulmonar, genera una alteración en la recepción de oxígeno a nivel del organismo muy grave. Especialistas han mencionado que la hipertensión es una enfermedad que puede aumentar el riesgo de contagio o muerte por COVID-19. Esto se debe a los efectos causados por los medicamentos del tratamiento para la hipertensión. Si bien es cierto que han encontrado un alto número de hipertensos entre los fallecidos, aún hay desacuerdos entre profesionales sobre la hipótesis de que la hipertensión aumente el impacto de la enfermedad. Se ha hablado recientemente sobre el uso de ciertos medicamentos que pueden provocar alguna alteración o alguna mayor incidencia en los pacientes para poder adquirir la enfermedad. Específicamente son los medicamentos que se conocen como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bien los antagonistas de los receptores de AT2. Sin embargo, la evidencia que se tiene en este momento es que si bien el virus utiliza la enzima convertidora de angiotensina del tipo 2 para poder entrar al organismo, los estudios que tenemos hasta este momento con evidencia médica y medicina basada en evidencia no han demostrado una relación benéfica ni tampoco dañina con el uso de los medicamentos. Incluso se han hecho protocolos para determinar si en pacientes que nunca han recibido ese tipo de medicamentos, el utilizarlos sería beneficio. Los resultados han sido negativos. También en pacientes que ya están con el tratamiento, se ha visto que no han tenido ni una respuesta más agresiva ni tampoco una respuesta mejor con el uso de estos medicamentos y la presencia del virus. Por lo tanto, no tenemos en este momento ninguna base para poder indicar o decir que se debe suspender o modificar las dosis.
La diabetes es otra enfermedad vinculada estrechamente a las deficiencias del sistema inmunológico. Debido a esto, los pacientes de esta enfermedad son considerados como uno de los principales grupos de riesgo. Las personas que viven con diabetes, que tienen controlada la enfermedad, pueden sentirse más tranquilos porque, ya les digo, no representa un mayor riesgo el hecho de tener el diagnóstico. Tener el control de la diabetes significaría tener una hemoglobina glucosilada por debajo de 5.7% y un diario de automonitoreo con un comportamiento en la curva de glucosa siempre dentro de los rangos normales. En el caso de las personas que viven con diabetes pero que no la tienen controlada, realmente lo que les quiero decir es: no se preocupen, van a poder controlarla. Lo importante es que a partir de hoy tomen conciencia de todo eso que están omitiendo, de todo eso que no hacen y de todas esas cosas que pueden hacer. Realmente mucho del tratamiento de la diabetes está en las manos de la persona que vive con diabetes. La diabetes descontrolada puede representar un peligro porque causa que el sistema inmunológico falle o sea débil. Especialistas consideran que las enfermedades relacionadas a los déficits respiratorios, debilitamiento del sistema inmune o fallas de oxigenación en la sangre son aquellas que pueden llegar a aumentar el impacto de la epidemia. Y por lo tanto, los pacientes con estas enfermedades de base están entre las personas más vulnerables frente a la epidemia. Los grupos de riesgo son los individuos añosos, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes inmunocomprometidos, como todos los pacientes trasplantados que toman inmunosupresores, y los pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas, respiratorias crónicas, hepáticas crónicas y renales crónicas. Los datos fundamentales: se sabe que el 80% de los casos de enfermedad son leves, por lo tanto esto es una buena noticia. 8 de cada 10 casos no serán nada diferente a un simple resfriado o, por entendernos, un cuadro respiratorio, un poco de fiebre, quizá mocos, dolor de garganta y nada más. Habrá un 15% que quizá tendrán algún problema más. A lo mejor tienen dificultad a respirar o pueden hacer una infección pulmonar, una pulmonía. Y solamente habrá un 3 o un 5% en los cuales esta pulmonía puede ser realmente grave y estos, lógicamente, requieren una atención especial. Si usted padece alguna de las enfermedades base relacionadas con la gravedad del virus, debe tener mayores cuidados porque es considerado una población de alto riesgo. Y si presenta alguno de los síntomas, debe acudir al médico para que le realicen el examen de despistaje. Le presentamos a continuación un gráfico que muestra cómo se realiza uno de los exámenes para descartar el coronavirus. Para detectar la presencia de coronavirus en una persona existen dos tipos de test. Cuando la infección está en curso, se realiza un test molecular que sirve para buscar secuencias genéticas específicas del SARS-CoV-2. Con un hisopo se saca una muestra de la nariz, de la parte posterior de la garganta o del escupitajo de un paciente. Luego, en un laboratorio especializado, se realiza un análisis de genes a través de un método de ampliación genética, PCR. El resultado, que demora pocas horas en estar pronto, es considerado positivo cuando se detectan 2 genes específicos del SARS-CoV-2. Para detectar si un individuo estuvo infectado en el pasado, se realiza un test de serología. A partir de una muestra sanguínea, se buscan los anticuerpos que el sistema inmunológico produce para atacar y eliminar el virus. Se buscan 2 tipos de anticuerpos, los IgM, producidos al inicio de una infección, y los IgG, producidos un poco más tarde. Si los 2 tipos de anticuerpos están presentes, quiere decir que el paciente está infectado. Si únicamente existen IgG, se concluye que el paciente se está recuperando o ya se recuperó. Significa que el paciente adquirió cierta inmunidad, aunque por ahora se desconoce la duración de esta inmunidad. El resultado de este test se puede obtener en unos minutos. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regresar conoceremos la experiencia de profesores y estudiantes al emprender una plataforma digital que ayuda a diagnosticar posibles casos de COVID-19. Les recordamos nuestro correo, @guiatucuerpo@telesurtv.net. Puedes encontrar nuestras emisiones en la multiplataforma de internet www.telesurtv.net. Ya regresamos. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. Te presentamos ahora nuestra nota positiva desde Cuba, donde crean una plataforma digital que permite el pesquisaje de coronavirus en línea. La
iniciativa contribuye a fortalecer los mecanismos para la detección de personas portadoras del nuevo coronavirus en la isla. La aplicación es muy sencilla, de hecho se puede llenar, es una encuesta que se llena en menos de 5 minutos. Lo primero que pide son los datos personales. Inmediatamente después, entonces hay unas preguntas que son de marcar, muy sencillas. Si ha viajado al extranjero en este año 2020, si ha estado en contacto con alguna persona que haya sido confirmada a la COVID, en qué estado la persona se encuentra desde el punto de vista del distanciamiento social. La herramienta cuenta con una interfaz para Internet disponible para cualquier dispositivo con conexión a la red nacional o a una aplicación móvil. Y esa información entonces es enviada inmediatamente a sistemas informáticos que están monitoreando en tiempo real esos datos que la población está poniendo. Mientras tanto, la isla caribeña continúa en la búsqueda de nuevos medicamentos contra la COVID-19, algunos de los cuales ya muestran resultados alentadores. El objetivo nuestro ha sido el de poner a disposición del sistema de salud, que en el menor tiempo posible, un ensayo con el que se pueda comenzar la pesquisa masiva cuanto antes a la población. Y paralelamente del inicio del uso del ensayo, continuar el trabajo en el laboratorio de forma tal que se continúe la perfección para lograr un ensayo con mejores características. Medicamentos como el CIGB 258, desarrollado por el Centro de Ingeniería y Biotecnología de la isla, están destinados a tratar enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis y regula la hiperinflamación que provoca la COVID-19. El Ministerio de Salud de Cuba anunció además que próximamente presentarán los resultados positivos del interferón alfa 2B en pacientes cubanos afectados por el virus. Según explicó el titular del área de salud, parte del cargamento corresponde a donaciones del gobierno asiático y el resto a insumos comprados por esa cartera por un monto total de 260 millones de pesos o unos casi 4 millones de dólares. Este avión tiene una carga general comprada por el Ministerio de alrededor de 260 millones de pesos, lo que gastamos en esos insumos. Dentro de eso sí viene una donación de alrededor de 4.000 kilos, que son lo que se llaman test rápido, que dije yo que se iban a usar para hacer los estudios epidemiológicos con respecto a circulación. Eso sí es una donación de 170.000, dentro de lo que vamos a tener, que van a ser en total 440.000. También Ginés González García se refirió ya, en otro orden de cosas, a la llegada al país de unos 200 médicos cubanos, cuyo arribo fue cuestionado por algunos referentes de la oposición. Todos los recursos humanos en este tipo de situaciones nosotros consideramos que son críticos, o sea, estimulamos al máximo la capacidad de ese recurso que es el más importante de todo. Por eso, por ejemplo, estamos utilizando, inclusive modificando en algún caso algunas leyes, trabajando con educación, por ejemplo, para que los médicos recibidos que todavía no tienen título por las demoras habituales, o todavía no tienen habilitación por otro tipo de demora, salvar todo eso y que se incorporen al sistema. Luego de 55 horas de vuelo con una tripulación que se fue turnando, el Airbus 300-200 aterrizó en Ezeiza con su valioso cargamento conteniendo material de laboratorio para realizar testeos, trajes de bioseguridad, barbijos quirúrgicos y máscaras de protección médica, como así también una máquina para producir 7.000 barbijos por hora. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.